En ocasiones anteriores he platicado ya y compartido con ustedes los conocimientos que tiene el ingeniero Gabriel Curiel. Y déjenme decirles que el pasado sábado me llegó otro correo del ingeniero diciéndome que iba a temblar en la Ciudad de México con un epicentro en la zona de Guerrero y todo eso, que iba a ser muy fuerte, porque sí se está esperando uno muy fuerte. Por esa razón, invité nuevamente al ingeniero, porque van 3 veces que el ingeniero me escribe, por eso te invité la vez pasada, fue la primera, después me mandaste otro, y después me has mandado varios que en Nicaragua va a temblar, y tiembla en Nicaragua, que en Guatemala va a temblar, y tiembla en Guatemala, pero aquí le has atinado, no, bueno, perdón por decir atinado, por tus estudios. O los pronósticos han sido correctos. Los pronósticos han sido correctos. El sábado pasado en la mañana recibí un correo, se lo muestro a mi mujer, se pasó el día, me quedé callado, seguimos con los eventos que teníamos que hacer, y a las 12:10 del domingo en la madrugada sacudió a la Ciudad de México un fuerte terremoto que se decían que era de 6, y después ya se aclaró que era de 5.8, 5.9. Quiero nuevamente, porque yo ya sé que no es coincidencia, ni es que le atines, que nos expliques nuevamente cuál es tu procedimiento para detectar, a qué estudios te han llevado a pronosticar un terremoto. Oscar, primero quiero agradecerte muchísimo tu invitación nuevamente. Ya desde hace 2 años nos conocemos y hemos tenido varias reuniones, y la atención de tu público de escucharnos. Es muy importante la apertura de los medios de comunicación para poder dar difusión a mis trabajos, no por mí ni por mis trabajos, sino por la seguridad de la gente. Sí. Voy a explicar brevemente, pero en forma lo más sencilla posible, para que el público me entienda, no en términos tan científicos. Sí, le pedimos que nos explicara con manzanitas y pelotitas, ¿no? Pues sí, para que podamos entender cómo es que sucede esto, porque yo debo poner en contexto que cuando alguien te dice, tengo un sistema para poder pronosticar los sismos, lo primero que sucede es que hay escepticismo. No, eso es lo primero que existe, hay escepticismo. Y lo que ha existido a través Sin embargo, incluso en el último temblor, todavía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, no se pueden pronosticarlos. Claro. Entonces, bueno, esto sucedió. ¿Cuándo fue la primera vez que lo entrevistaste al ingeniero? Hace 2 años. Sí. Bueno, pues tú tuviste confianza en su trabajo científico, que vino a exponer aquí ante las cámaras. Porque pronosticó algo y sucedió, y entonces lo invité a que lo hiciera ante las cámaras. Entonces ya llevas tú la experiencia particularmente de que ha habido pronóstico y consecuencia. Y bueno, pues la verdad ya no es una casualidad como tú dices. Sí, ya no es casualidad. Por eso está hoy aquí, porque el pronóstico fue efectivo otra vez. El pasado sábado pronosticó el temblor del domingo. Así es, mi querido compañero. Les agradezco muchísimo nuevamente su invitación. Llevo 20 años estudiando las fuerzas de gravedad en la Tierra y en el sistema solar. Básicamente porque yo estaba diseñando un generador para generar electricidad. Otro tema completamente diferente. Eres ingeniero. Soy ingeniero civil. Y por casualidad hace 5 o 10 años, no 5 o 7 años, empecé a identificar que había cierta relación entre las fuerzas de gravedad del sistema solar y las fechas de ocurrencia de terremotos. Por casualidad algún número, algún dato me dio, ¿sí? Y entonces me involucré en el tema, porque yo viví el terremoto de 1985 parado en una banqueta del Paseo de la Reforma. Son impresiones que no se le quitan a uno nunca. Y empecé a encontrar en mis estudios cierta similitud en las fechas de ocurrencias de terremotos con las sumas de fuerzas gravitacionales. Ahorita explico sencillamente cómo se suman las fuerzas gravitacionales. Y empecé a hacer estudios y estudios y estudios. Y en el 2011, antes del 2011, yo ya tenía cálculos en los que veía que podía pronosticar terremotos. En el 2011 empecé a afinar mis cálculos de la deformación del geoide de la Tierra. El geoide, toda la esfera de la Tierra, ¿sí? Voy a comentar 3 pronósticos específicamente y luego explico cómo lo hago, ¿sí? Entonces, el 8 de marzo del 2011, le mandé un correo a Carla Iberia Sánchez, compañera de ustedes en Televisa México. Me mandaste copia. Te mandé copia de ese correo, diciéndole a Carla Iberia Sánchez que desde mi punto de vista, alrededor del día 19 de marzo del 2011, iba a ocurrir un terremoto. Está la redacción muy sencilla porque mis estudios estaban
empezando a pronosticar terremotos. Pero yo me refería a un terremoto para disipar energía de la deformación de toda la Tierra. O sea, un terremoto grande. Entonces, el 11 de marzo, hablamos Carliveria Sánchez y yo a las 8 de la mañana, cuando ocurrió el terremoto de Japón. Estábamos sorprendidísimos, impactadísimos de que yo hubiera podido saber una fecha. No es que haya pronosticado el de Japón específicamente, porque no pronostiqué la ubicación ni la magnitud, no tenía idea. Pero en ese momento me di cuenta que podía pronosticar la fecha en que podía ocurrir un terremoto. En estos últimos 2 años y medio, me he concentrado por obvias razones más a estudiar y hacer cálculos de pronósticos de terremotos para nuestro país. El 25 de marzo pronostiqué que en un lapso de 5 días iba a ocurrir un terremoto entre Oaxaca y Guerrero, que fue el que tú mencionas. Sí. El 26 de marzo ocurrieron 5 terremotos. Sí. Y desde el 1 de junio de este año emití un pronóstico diciendo que era muy probable que en el mes de junio de este año ocurriera un terremoto, lo cual suscitó una llamada telefónica de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Nacional de Protección de Protección Civil, citándome a la Ciudad de México, y hemos tenido 2 reuniones para hacerles el día 4 y el día 6 de junio. Ya tomaron en cuenta lo que ya tú tomaron estabas en cuenta diciendo, lo que he estado haciendo y sí, lo que he estado diciendo. Y el día 4 y el 6 de junio nos reunimos en la Dirección Nacional de Protección Civil y en el CENAPRED, y les estuve exponiendo mi idea, y me hicieron algunos cuestionamientos de preguntas de por qué decía yo que en el mes de junio de este año. Les enseñé mis cálculos, mis estadísticas y demás. Y el día 15 de junio, el sábado pasado, me mandaste a las 11:05 dos comunicados adicionales analizando las secuencias de terremotos a nivel mundial y las secuencias de terremotos en California, Estados Unidos y Centroamérica, diciendo que lo que seguía era el terremoto en la Ciudad de México, sin decir que al día siguiente, pero yo estaba diciendo en el mes de junio. Pero fue a las 16 horas después de que me habías mandado pocas horas después sucedió el terremoto de la Ciudad de México. Entonces, estoy muy consciente y siento una responsabilidad muy grande al entender que puedo pronosticar los terremotos, y por eso agradezco mucho la apertura de tus medios de comunicación. ¿Cómo se pronostican los terremotos? ¿Qué es lo que pasa con la Tierra? Todos sabemos, y más aquí en la costa, que hay mareas en el océano, mareas que suben y bajan el nivel del mar. Esas mareas son provocadas por las combinaciones de fuerza gravitacional entre el Sol y la Luna. Dependiendo la ubicación del Sol y la Luna con respecto a la Tierra, en determinadas fechas y en determinados meses, etcétera, el agua del mar sube y baja, ¿sí? Sí. Eso es una suma de fuerzas gravitacionales. Sí. Y está demostradísimo desde la antigüedad, los marinos hace miles de años navegaban con las mareas. Sí. En la misma forma, exactamente en la misma forma, las sumas de fuerzas gravitacionales deforman las placas tectónicas. Okay. No solo las sumas de fuerzas gravitacionales deforman los océanos, también deforman o jalan las placas tectónicas. Entonces, al jalar las placas tectónicas, las juntas que hay entre 2 placas tectónicas se deslizan o se fracturan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Las sumas de fuerzas gravitacionales conforme a la posición de los planetas, del Sol, de la Luna, etc. Yo lo estudio en forma estadística para atrás. Entonces veo, en la fecha de ocurrencia de este terremoto, dónde estaba el Sol, dónde estaba la Luna, dónde estaba Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Hasta ahí llego, porque si no es complicadísimo los estudios. Pero lo has estudiado. Lo he estudiado. Sí. Entonces, en base a eso, analizas la suma de fuerzas gravitacionales que deformaron desde mi punto de vista el geoide de la Tierra, por lo cual se provocó un cierto terremoto. Sí. Tengo estudios y estadísticas de más de 1,150 terremotos durante 111 años, Oscar. Son mucha información, muchísimo trabajo, y yo lo hago de una forma todavía muy rudimentaria. ¿Sí? Y con esa información calculo a futuro, dependiendo la posición de la Luna, del Sol, de los diferentes planetas, conforme a las estadísticas que vengo arrastrando anteriores, cómo se va a deformar la corteza terrestre. Hazte de cuenta que yo estuviera pronosticando, no estoy diciendo de terremotos ahorita, estoy hablando de mareas. Todos sabemos que luna llena es dentro del día 23, ¿sí? Y que eso provoca movimientos del agua de los océanos. Sí. Exactamente de la misma forma, yo calculo la suma de fuerzas del Sol, la Luna y los planetas, y calculo la deformación de la corteza terrestre. Okay. Ese es el primer punto. El segundo punto que he descubierto es que los terremotos no son eventos aislados. En mis estudios de más de 1,150 terremotos,
tengo ya relación perfecta de cómo se hacen las secuencias de terremotos. Y tengo 2 puntos importantísimos aquí, que fue los del último correo que mandé el sábado en la noche. Sí. Los terremotos, que ya otros estudios de otros investigadores en otras partes del mundo, en Estados Unidos, Canadá y demás, hablan de secuencias de terremotos, de ciclos de terremotos, de agrupaciones de terremotos, lo mismo que yo estoy diciendo hace 2 años contigo y con todos los medios de comunicación. Entonces, aparte de los ciclos estos de terremotos con los que calculo hacia el futuro, veo las secuencias de lo que está ocurriendo en vivo gracias a una página de USGS, que es una dependencia de Estados Unidos, donde te pone los terremotos en vivo. En el segundo que sucede, bueno, no creo que sé cuántos segundos se tarden en publicarlo, pero lo ponen ahí. Entonces tú vas viendo cómo se mueven los terremotos a lo largo de la Tierra. Si tú ves un plano de toda la Tierra, Asia, Europa, América y otra vez el Océano Pacífico del lado izquierdo. Así está en la USGS, yo le he mandado las ligas en mi blog, están para que lo vea todo el mundo. Y entonces vas viendo los terremotos cómo avanzan, y siempre avanzan en la misma dirección, de este a oeste. ¿Por qué? Porque la Tierra gira de oeste hacia este. No es que los terremotos avancen de este a oeste, no es que los terremotos avancen del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico cruzando por América. Lo que pasa es que la Tierra gira en sentido contrario, y las fuerzas gravitacionales que la están deformando, la van deformando en el sentido este-oeste. Sí. Eso quiere decir que si tembló aquí en México, el siguiente sismo tendrá que ser en la costa oeste de Estados Unidos o en Asia. O en Asia, exactamente. Es impresionante cuando ya te habitúas a estarlos monitoreando y estarlos viendo. Yo lo hago 3 veces al día. En la mañana a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. ¿Sí? Todos los días monitoreo los terremotos a esas 3 horas. ¿Sí? Y es impresionante cómo te das cuenta que los terremotos que suceden en el sur de Chile, después siguen en el norte de Australia, después siguen en el norte de la India, después brincan hasta Europa, después cruzan el Océano Atlántico y llegan al Caribe. Y cruzan el Caribe. Pero, o sea, ¿los sismos son todos los días a todas horas? Todos los días a todas horas Los suceden. No es terremotos. que todos los días haya secuencias perfectas. A veces ni siquiera hay. O sea, se detecta, o sea, todo el tiempo se está deformando la Claro, Tierra. claro. Y este tipo de estudios detecta esos movimientos El que no son camino de los... perceptibles. Exactamente, no son perceptibles, pero están registrados por instituciones en Estados Unidos, en Europa y demás. Ahora, algo que has pronosticado es que decías, si no ha ocurrido el de 8.2, que es 8.2, 8.5, dijiste, sucederá en el 2014. Claro. Y si no, hay con unas probabilidades, dijiste, 90%, comentaste 90% el de este año. Sí. El del 2014 tiene 93% y el 2015 99%. Sí. O sea, que suceda. Estás pronosticando sismos de gran magnitud. Sismos de gran magnitud porque la deformación de la Tierra es cíclica a lo largo de los años. Y tengo demostrado que la deformación de la Tierra para México tiene una secuencia doble. Para toda la Tierra los ciclos son de 52 años. Sí. Para México son cada 26 años. Y está demostrado estadísticamente, lo traigo aquí, te lo puedo mostrar, pero cada 26 años tiembla en la Ciudad de México. Y hay gente anciana en la Ciudad de México con la que he platicado, gente mayor, gente que se dedica a esto, que dice, sí, cierto, cada 26 años tiembla en México. Entre los ancianos sí me ha tocado, ¿no? Pero ahora, Hay gente mayor que tiene experiencia, que tiene muchos años pensando en eso. Tembló en el 85 y tembló. Es que muchos de los que vivimos ya en Cancún y todo eso, nos venimos muchas veces, muchos se vinieron por el temblor del 85. Claro. Y que estoy hablando de uno de 8.2, 8.5 es destructivo. Muy destructivo, muy fuerte. Y el terremoto que sucedió este domingo, parece que mis pronósticos... Oscilatorio. Sí, trepidatorio, oscilatorio. Parece que me estoy quedando alto en mis pronósticos. Sí. Quiero explicar qué es lo que sucede y qué bueno que me das esta oportunidad. No es que me esté quedando alto en mis pronósticos. Yo digo que va a temblar un terremoto de 8.2, 8.5 y tiembla de 5.8, que es muchísimo menor, pero muy violento. ¿Sí? No es que mi pronóstico haya estado alto, porque mi pronóstico está calculado en función de la energía que se tiene que llegar a disipar por los antecedentes estadísticos. Entonces, se puede disipar por medio de varios terremotos pequeños o un terremoto grande. No, esperemos que sean mejor varios pequeños. Ojalá sea así, pero sigo estudiando para ver en qué probabilidades tenemos para llegar al terremoto de 8.2 que estoy pronosticando. Gabriel, muchas gracias. Te agradezco muchísimo nuevamente, Oscar. No, Gabriel, es importantísimo los medios de comunicación. El blog, ¿nos puedes decir tu blog, por favor? Sí, el blog es http://predicterremotos
.blogspot.mx/. Esto no es para Sí, aquí te lo alarmarlos dejo. a ustedes, sino nada más para decirles Claro. que no se ha equivocado. Entonces hay que tener cuidado y hay que estar al pendiente y prepararse. Gracias y continuamos nosotros. Agradezco con el programa. muchísimo, Oscar. Hecho, Muy gracias. amables. Muchas gracias. Continuamos en Muchas Encadena gracias a TV. ustedes.